Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, hermana Marta, hermana Arelis, hermanita Cintia, todas las hermanitas que están ahí. El Señor les bendiga grandemente. Feliz y bendecido sábado. Allí, en Estados Unidos, en Argentina, en México, no sé dónde más se encuentran ustedes, tal vez en República Dominicana. Feliz y bendecido sábado. Es un día especial porque nosotros nos encontramos delante del Creador para alabar su santo nombre, para reconocerlo como el único Dios verdadero, para estudiar y aprender más de su preciosa palabra, para confraternizar como hermanos. Qué bendición es llegar a las preciosas horas del santo día de reposo. Como decía nuestra hermanita Laurita, el tema que traemos para esta tarde, ya de recepción de sábado, lo titulamos Cuidando la gracia. Aquí me estoy despidiendo de una hermana que quiero mucho, que es de la denominación, y le deseo a la hermana Cecilia un feliz y bendecido sábado. Dios te bendiga, hermano. Bueno, para empezar el estudio, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Misericordioso, amante y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre por los siglos de la eternidad. Señor, qué privilegio es que nos traigas a las preciosas horas de tu santo día de reposo. Señor, en tus manos encomendamos este precioso día. Si hay alguna enfermedad en medio de nosotros, Señor, en este tu santo día, símbolo de sanidad, símbolo de sanación, que tu mano misericordiosa sea con cualquier hermano que esté pasando por alguna necesidad física. Pero sabemos que la necesidad más grande que tenemos todos es la necesidad espiritual. Por eso pedimos, Señor, regálanos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tema para hoy, cuidando la gracia. Y mis queridas hermanas, cuando nosotros se nos otorga algo, cuando nos dan a cuidar algo, pues ese es un privilegio muy grande para nosotros. ¿Por qué es un privilegio muy grande para nosotros, hermanos? Pues ciertamente porque cuidar es maravilloso. Se cuida un hijo, se cuida un padre o una madre cuando ya están en ancianitud. Y ahora bien, en referencia a nuestro Dios, ¿qué debemos nosotros cuidar? Hay un don maravilloso que nos dio nuestro Padre Celestial. Ese don maravilloso fue la gracia. Luego, cuidar, proteger, valorar algo que es muy valioso y que se nos ha entregado en custodia es un compromiso por agradecimiento y que manifiesta justamente que valoramos lo que nos ha sido regalado. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Sí, querido, perfecto. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo, por inspiración, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un versículo muchas veces malinterpretado en muchas denominaciones protestantes, por decirlo así. Porque se piensa que como somos salvos por gracia, simplemente esta es una forma de ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Sin embargo, si nosotros entendemos que la ley de Dios y la gracia van de la mano, pues podríamos entender muy bien por qué tenemos que cuidar ese don, porque es un regalo de Dios. De hecho, es un regalo inmerecido. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que nada que nosotros hagamos nos merecemos ese don. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Ahora bien, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo tiene mucho que ver con la justificación por la fe.
En el tiempo de la Edad Media, se le vendió la idea a los creyentes de la Edad Media, esa edad oscura, que tenían que pagar indulgencias para ganar la salvación. Y por supuesto, esto fue una obra del enemigo para poner a un lado al Hijo de Dios. Pero nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál fe, queridos hermanos? La fe que tenemos en el Hijo de Dios y en ese sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario. La gracia es un don de Dios, es un regalo por demás inmerecido. Y nos decía el himno, Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Y era la primera estrofa de ese himno con el cual empezamos ese tema. Muy bien, seguimos por acá, mis queridos hermanos. ¿Por qué mirar a la cruz de Cristo? Aquí, en la imagen ilustrativa, vemos una situación bien interesante. Vemos a nuestro Señor Jesucristo allí en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Vemos a los testigos que son los ángeles y vemos de cierta manera a nuestro Señor Jesucristo mostrándonos la cruz. ¿Por qué mirar a la cruz de Cristo? La gracia es ese favor de Dios a través del sacrificio de su Hijo en favor del pecador arrepentido que por fe decide mirar a la cruz de Cristo, ser lavado en su sangre y justificado por sus méritos y no por los méritos propios. Ahora bien, la entrega que hace el Padre de su Hijo y la sumisión de éste para llevar a cabo el plan de salvación, mostrando amor por la raza humana caída, debiese hacernos mirar con respeto, admiración y cuidado a ese don inmerecido. Miren lo interesante que vamos a colocar a continuación. La gracia es un don y es un don inmerecido. Pero muchas veces, como es un don, como es un regalo y no lo valoramos como debiera ser, lo dejamos allá porque pensamos que lo merecemos y que nosotros podemos seguir viviendo en pecado. Sin embargo, el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luego, ¿por qué debemos mirar a la cruz de Cristo? Porque el Padre ha entregado a su Hijo. Su Hijo, tal como lo fue Isaac como sombra, fue sumiso, cargó la leña, cargó el madero hasta el sitio del sacrificio. Y allí, aunque Abraham e Isaac no consumaron el sacrificio, el Padre y el Hijo sí lo hicieron. Y ahí vemos el gran amor de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria o de la gloria? ¿Cuál es ese don inmerecido, hermanos queridos? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Hoy me preguntaba, hoy salí un poco más temprano de mi trabajo, y me preguntaba, ¿qué será este mundo? Cuando la gente va de aquí para allá sin ninguna esperanza, tal vez su esperanza es que haya un Black Friday, eh, que haya un partido de la liga de fútbol, que se presente un cantante famoso. Sin embargo, para nosotros, siendo el día de preparación, los que tenemos un trabajo secular, corremos a la casa a encontrarnos con el Señor y a encontrarnos con nuestros hermanos. ¿Y cómo nosotros cuidamos la gracia del Señor? ¿Será que esto tiene que ver con en qué tenemos puesta la mirada? ¿En las cosas celestiales, en las cosas eternas o en las cosas de este mundo? Partícipes del mejor regalo. Pregunta, ¿cómo cuidar la gracia?
¿De qué manera seguir siendo partícipes de ese don? Hebreos 12:15 nos dice algo muy interesante para todos nosotros. Mirad bien, este es un consejo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El apóstol Pablo nos exhorta a cuidar la vida espiritual para no perder la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cuál es el contexto aquí? Nosotros podemos tener mucho conocimiento del Padre y el Hijo, o de mucha doctrina. Sin embargo, ¿cómo me estoy portando con mis hermanos? ¿Cuál es mi carácter hacia ellos? ¿Cuál es mi transformación con respecto a mi Padre Celestial? ¿Le he abierto la puerta del corazón para que su Hijo obre en mí y transforme el carácter? Y a veces vemos, queridos hermanos, que malos entendidos, resentimientos, murmuraciones, malas sospechas no nos permiten encontrar la paz y unirnos en el único espíritu que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Será un libro compuesto de 66 libros? ¿O será una persona, ciertamente el Hijo de Dios, el que nos santifica, el que nos transforma, el que nos hace a su imagen y semejanza? Por supuesto, las enemistades, las iras, las contiendas son obras de la carne que van dañando a veces imperceptiblemente el fruto del Espíritu. Y sabemos que el fruto del Espíritu, queridos hermanos, es un todo. ¿Por qué cuidar la gracia? Debemos vigilar el corazón, pues más engañoso es el corazón que cualquier otra cosa. ¿Quién podrá conocerlo? Esto lo encontramos en Jeremías 17:9. Debemos alimentar las buenas relaciones, especialmente entre hermanos de la fe, para no perder la gracia divina. Y ahí este grupo, esta maravillosa, esta hermosa iglesia Redimidos, hace un trabajo excelente. También lo hace, sé que está por allí la hermana Cintia con su grupo Getsemaní. Y muchas hermanitas en varios grupos lo hacen con una dedicación que a mí me deja asombrado. Y las felicito, queridas hermanas, porque cada vez que ustedes madrugan a tener un tema o simplemente a orar o a pedir porque haya sanidad por los hermanos, ustedes están cuidando esa gracia maravillosa que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Luego, además de vigilar el corazón, pues más engañoso es el corazón que cualquier otra cosa, debemos alimentar las buenas relaciones, especialmente entre hermanos de la fe, para no perder la gracia divina. Imagínate que tienes un grupo de estudio bíblico y normalmente tú sabes cuántas personas se unen a ese grupo. Pero de un momento a otro alguien dejó de reunirse y si tú amas a esa persona, pues tú la llamas y le dices, ¿qué ha pasado, hermano o hermanita? ¿Cómo estás? ¿Estás bien de salud? ¿Podemos orar? Qué maravilloso son las relaciones entre hermanos. Si hemos sentido amargura por una palabra dicha fuera de contexto contra nosotros y albergamos resentimiento en el corazón, entonces se convertirá en una raíz que crece y envenena a otros y que debe ser cortada a tiempo para que no dañe las paredes de nuestro templo espiritual. Ahora bien, las consecuencias aparte de los resquemores entre hermanos llegan hasta estorbar el crecimiento espiritual y el avance de la obra. ¿Será importante la unidad entre hermanos? Yo creo que es muy importante. Esta obra tiene que avanzar. Tenemos que alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. El no aprovechamiento de los privilegios que se nos han dado en el conocimiento del Evangelio, el desarrollo de los dones espirituales y aún el reconocimiento como siervos de Dios, nos colocan en la plataforma del orgullo, los celos
y la enemistad sin sentido en la cual el enemigo de Dios, por supuesto, se complace y nosotros no crecemos, no llegamos a esa meta de alcanzar a un mundo que se pierde. No usurpar el lugar de Cristo. Aquellos que siguen las predicaciones de este humilde servidor se han dado cuenta que acostumbro colocar un subtítulo con referencia al versículo o al texto o al párrafo del espíritu de profecía para darle un mayor sentido. ¿Por qué no usurpar el lugar de Cristo? Juan capítulo 5, versículo 22 y 23 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué es lo que está mostrando el discípulo amado aquí? Esa relación intrínseca entre el Padre y el Hijo. Y es que si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, como lo hemos planteado muchas veces, pues ciertamente no podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Luego, rechazar al Hijo se convierte en rechazar la gracia del Padre. Rechazar la gracia del Padre en la persona literal de su Hijo en favor nuestro no solo nos coloca en un estado de ingratitud, sino que nos hace inmerecedores de esa gracia. Muchas veces, en nuestro celo por la verdad, nos convertimos en acusadores y jueces de nuestros hermanos, desplazando al juez natural a quien fue otorgado el juicio por el mismo Padre, nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la justificación por la fe. Vamos a ver qué tiene que ver esto con todo. El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a desglosar eso. ¿De qué manera somos justificados, queridos hermanos? Gratuitamente, gratuitamente. Venid, comprad, dice allá en el Antiguo Testamento, sin precio. Somos justificados gratuitamente. ¿Cómo? Mediante la redención. ¿Qué es la redención, queridos hermanos? Es esa compra que el Señor hizo con su propia sangre de nosotros. Y en algún momento, cuando los vientos están por soltarse, y nuestro Señor Jesucristo en su maravilloso amor dice a los ángeles, todavía no, tengan los vientos ahí. Y le dice a su padre, todo está en el espíritu de profecía, no lo coloqué ahí, lo he colocado otras veces. ¿Qué le dice a su padre? Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Cómo nosotros podemos cuidar la gracia del Señor? Amando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿será que ese amar a nuestro Señor Jesucristo son solamente palabras de labios para afuera? ¿O tiene que ver o está anclado a la ley de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. ¿Qué les dice esa palabra? Propiciatorio. ¿Dónde se riega en el día del Yom Kippur la sangre, donde se esparce sobre el propiciatorio? ¿Y qué hay en el propiciatorio? El arca de la alianza. ¿Y qué hay en el arca? Los 10 mandamientos. Aparte de la vara de Aarón que reverdeció y de un pedazo de maná, símbolo del sustento de nuestro Señor. ¿Cómo cuidamos nosotros, queridos hermanos, su gracia? Dice aquí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Miren lo interesante. En la Edad Media se le perdonaba, o decía el clero, que se le perdonaban no solamente los pasados, se le perdonaban los presentes y también los futuros si tenía mucha platica para pagar por los pecados futuros. Pero ¿qué es lo que nos perdona el Señor? Los pecados pasados. Como le dijo el Señor a María Magdalena en el discurso completo, ni yo te condeno. Esa es la mitad. Pero la segunda mitad dice, vete y no peques más. Luego, si una vez alcanzamos la gracia, la misericordia del Señor, y jugamos con esa gracia y seguimos pecando, pues ciertamente no estamos amando al Señor. Sigue diciendo allí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque el justo es el Hijo de Dios. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y el que justifica, ¿quién es el que justifica? Cristo Jesús justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Luego, cuidar la gracia está ligado a entender lo que significa la justificación por la fe, permitiendo esa gracia que nos capacite para guardar la ley de Dios. ¿Para qué sirve la gracia además de la salvación? Para capacitarnos para guardar la ley de Dios y ser dignos de presentarnos delante del Padre, aprobados por la fe en el sacrificio de su Hijo en favor nuestro. Qué maravilloso es esto, queridos hermanos. Un gran desprecio. Vamos a ver un ejemplo por aquí que encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículos 10 al 18. Dice allí la palabra del Señor. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se incendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Pregunta, ¿por qué lloraba el pueblo? Si vamos a- al contexto, no hay tiempo hoy para eso, pero si vamos al contexto, vemos que el pueblo no estaba contento con el alimento que el Señor les había proveído, con el maná. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Pregunto, que el Señor nos haga sus siervos es, debemos convertirlo en una carga o en un privilegio. Pues si lo miramos humanamente, pues Moisés tendría mucha razón en decir, ¿por qué me ha puesto el Señor esta carga tan grande? Porque además ese pueblo era terco, era testarudo, era de dura servicio. Sin embargo, Moisés no estaba valorando en esta expresión ese cometido que el Señor había puesto en sus manos. Y entonces, por eso pregunta, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y entonces dice allí, ¿concebí yo a todo este pueblo? Padre, este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Padre, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Ah, ya encontramos el contexto. El pueblo murmuraba. ¿Por qué murmuraba? Porque no tenía carne para comer. Dice el versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Aquí ya vemos en los versículos que hemos leído que se ha nombrado la palabra gracia, pero pidiendo ser relevado del cargo, o peor aún, pidiendo morir. Tremendo. Dice el versículo 16. Entonces
el Señor que es sabio, justo y misericordioso, dice a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y miren lo que va a hacer el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a complacer a su siervo Moisés y le va a ayudar en las tareas de su siervo Moisés. ¿De qué manera? Dice allí, tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ay, qué maravilloso es el Señor, qué justo, qué descanso iba a tener Moisés. Versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y ustedes ya saben lo que pasó. Después de que ellos murmuraron contra Dios, tuvieron en poco el maná del cielo, símbolo nada más ni nada menos que el sustento proveniente de Dios, símbolo de Cristo mismo. Pero el Señor los iba a complacer. Pregunta, ¿quién los iba a complacer? ¿Satanás? No, Dios mismo. ¿Y qué les iba a dar? Carne. ¿Quién se las iba a dar? Dios mismo. Y ustedes ya saben de qué estamos hablando, queridos hermanos. Muy bien, vamos por acá. Vamos entendiendo esto. Quejas y murmuración. El poder ser siervo de Dios y tener el privilegio de apacentar a sus ovejas ya es una gracia de parte de Dios hacia quienes Él mismo ha capacitado para esa labor. Luego, hermanos queridos, somos privilegiados porque nacimos en una iglesia que en un tiempo se llamaba la iglesia o el pueblo del libro. Tristemente hoy ya ya no se puede llamar así, porque la feligresía ya no estudia la palabra de Dios, se conforma con lo que oye o escucha en el púlpito. Retomo acá. El poder ser siervo de Dios y tener el privilegio de apacentar a sus ovejas ya es una gracia de parte de Dios hacia quienes Él mismo ha capacitado para esa labor. Ahora bien, lamentarse por la labor encomendada es una forma de desprecio hacia esa gracia. Aunque la tarea pueda parecer difícil, porque no es fácil, verdaderamente no es fácil. El ejecutarla con responsabilidad, altura y humildad nos coloca frente al dador de la misma, como siervos aprobados y merecedores de ese don. Los ministros, los siervos de Dios, tienen una responsabilidad cuando se paran frente a un púlpito o detrás de una pantalla, por decirlo así. Y es predicar la palabra de Dios tal y como se encuentra escrita. La murmuración del pueblo que da a entender que prefería la esclavitud solamente porque se complace en la vana manera de vivir de los mundanos, Egipto, porque Egipto es un símbolo porque Egipto es un símbolo del mundo. Entonces, la murmuración del pueblo que da a entender que prefería la esclavitud en Egipto, solamente porque se complace en la vana manera de vivir de los mundanos. Allá comían de las ollas de los egipcios, aunque estaban esclavos, y seguramente les pegaban. Esto es un símbolo completo del desprecio de la gracia evidenciada en su liberación. Ahora bien, cuando nosotros entendemos de cierta manera la reforma salud, pues cuando hemos estado acostumbrados desde niños a comer carne y a comer lo que come el mundo, algunos no todo lo que come el mundo, los que de niños nos enseñaron a ser temperantes de alguna manera, hacer ese cambio es duro, es duro. Y entonces dejar de comer de las ollas de los egipcios, o por ejemplo en la historia del jovencito príncipe Daniel y sus tres amigos que llegan deportados a Babilonia, ellos en su corazón hacen un propósito, no contaminarse con la comida del rey.
Y sabemos que ese no contaminarse con la comida del rey no es simplemente dejar de comer marrano, carne, pollo, bueno, todo lo que come el mundo. Especialmente eso también era un símbolo de no contaminarse con las doctrinas de los egipcios, perdón, de los babilonios en ese momento, ¿no? Y sabemos que Daniel y sus tres amigos hicieron la tarea para con Nabucodonosor y más adelante Daniel para con Darío. Vemos por aquí, mis queridos hermanos. El maná. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuál era la gracia del Señor en ese momento? Que les iba a mostrar que tenían que recoger el maná día a día. Pero muchos no entendieron y empezaron a despreciar esa gracia y dijeron, no, estamos en el desierto y hoy domingo llovió maná, recojamos el de toda la semana. Y vemos que despreciaron la gracia de qué manera y cómo les fue, eh, cómo decirlo, cómo el Señor les advirtió o los regañó, por decirlo así. Pues que el maná que recogieron para el segundo y tercer día se les pudrió, se les dañó. Y ese es un símbolo de que, como decíamos al principio, lo hacen muy bien nuestras hermanitas cada día, cada amanecer, tener un amanecer con Jesús, en oración, en una cortica meditación, dándole el primer lugar a ese maná que descendió del cielo. ¡Qué privilegio! Y ya sabemos que solamente en el día de la preparación descendía doble porción de maná, justamente para manifestar la gracia de Dios, que al siguiente día les daría reposo, porque en el día de la preparación habían recogido doble porción y para el sábado no se les aguzanaba, no se les dañaba. Luego, qué maravilloso es el día de la preparación. Pero mucho más maravilloso es el día de reposo, el día del encuentro, en el día que seguimos comiendo de ese maná del cielo y ese maná está más vivo que nunca. Cristo es todo lo necesario. Encontré esto en el libro El Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas 301.1. Dice allí la sierva del Señor. Al caer la noche, todo el campamento estuvo rodeado de enormes bandadas de codornices suficientes para suplir las demandas de toda la multitud. Y por la mañana, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y era como simiente de culantro blanco. El pueblo lo llamó maná. Moisés dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Y vemos más adelante que, como ya lo referenciamos, al contrario, el pueblo pidió carne y el Señor les envió carne. Pero aquí el Señor les quería enseñar que ese pan del cielo era todo lo que ellos necesitaban para su subsistencia en el desierto. El pueblo recogió el maná, sigue diciendo la sierva del Señor, y encontraron que había abundante provisión para todos. En este momento no había pasado nada todavía. Molían en molinos o majaban en morteros y lo cocían en caldera o hacían de él tortas, y era su sabor como hojuelas de miel. Luego, ¿a qué llamaba el Señor a su pueblo con este maná? A que fueran creativos, a que fueran creativos con ese maná del cielo, porque podían hacer tortas y podían molerlo de diferente manera y tener ese gusto porque su sabor era como hojuelas de miel. La gracia del pan del cielo. Este maná que Dios hacía llover durante 6 días a la semana, dando ración para cada día, y en el sexto proporcionando una doble ración, era el símbolo de la gracia maravillosa
que se les estaba otorgando en medio del desierto. Era Cristo, el amado Hijo de Dios, simbolizado en el maná, quien les sustentaría en su travesía. Vamos a poner el contexto. ¿Qué significa que el pueblo haya pedido carne cuando tenían a Cristo? Pues simplemente significa que estaban pidiendo a un tercero, porque no les era suficiente con tener a Cristo. De hecho, les parecía un alimento como muy blando. El discípulo amado dice en Juan 6:32 y 33, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el pan de Dios? El que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De qué manera da vida al mundo? Si lo comemos espiritualmente. Porque Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Aquí quise colocar este subtítulo, de acuerdo a Números capítulo 11 versículos 19 y 20. Dice ahí, queridos hermanos, ¿queréis más de lo que os doy? Esa sería la pregunta. Dice la palabra del Señor. Números 11 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Pregunta, la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Quién fue el que les dio carne? Fue Dios mismo. Pero él les iba a dar una lección de que habían despreciado a su Hijo amado, ese maná del cielo, a nuestro Señor Jesucristo, para pedir carne. ¿Quién les dio carne? La palabra es clara. No fue Satanás el que les dio carne, fue Dios mismo. Y había una lección que Dios mismo les iba a dar, porque les amaba, no porque les odiara, porque les amaba. Pero ellos tenían que aprender de esa lección. Tenían que aprender a cuidar la gracia. Y esa gracia se manifestaba en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese pan que para ellos se volvió como cosa insípida. ¿Y por qué era insípida? Porque su paladar estaba acostumbrado a lo que comían en Egipto. Si hablamos espiritualmente, hoy nuestro paladar espiritual está acostumbrado a lo que a lo que comemos en Egipto, o sea, en el mundo. Ciertamente, sí. Nuestro paladar está acostumbrado a las malas palabras, a los realities, a las novelas, a los chismes, a la murmuración. Y cuando nosotros no aprendamos a, a que nuestro paladar saboree la palabra del Señor, saboree los himnos de alabanza al Señor, entonces simplemente, queridos hermanos, no podemos esperar de Dios sino la reprensión y una reprensión justa porque nos ama. El pueblo menospreció, tuvo en poca cosa el maná del cielo, símbolo de la presencia y el sustento de Dios representado en su Hijo. Hoy como ayer, el mundo sigue despreciando la gracia de Dios o teniéndola como un aval para seguir pecando y participando de las obras infructuosas de la carne. Qué terrible, mis queridos hermanos. ¿Queréis más de lo que os doy? Ahora bien, aunque no lo coloqué ahí, un día el pueblo tenía directamente a un rey, a Dios mismo, pero les pareció poca cosa, porque ellos querían un rey que pudiesen ver con sus ojos. Ah, bueno, Dios, ustedes pueblo, ¿quieren un rey? Listo, les voy a dar un rey. Y se les envió a Saúl. Obviamente no era la idea que Saúl pecara, pero Saúl pecó. Y tenían al mejor rey,
a Dios mismo en medio de ellos. Pero lo despreciaron. Y como lo despreciaron, sus hijos iban a andar delante del carro de Saúl. Iban a estar en su ejército. Sus hijas iban a servir en las mesas. Eso no pasaba antes. Y miren lo interesante. ¿No es esto un símbolo de esclavitud? El haber pedido rey para Israel cuando tenían al mejor les iba a llevar a esclavitud. El haber pedido carne cuando tenían maná del cielo les iba a llevar a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? De las enfermedades. Ya sabemos que vino una peste muy grande y muchos murieron ahí. Entonces, esto es muy interesante, ver no solamente la parte literal, sino lo que nos enseña espiritualmente. Cada enseñanza que tenemos allí, desde lo literal a lo espiritual y viceversa, ¿no? Consecuencias de su menosprecio. Ojo con esto, queridos hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos dice, ojo con esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si te dan un regalo con mucho esmero, pues tú deberías, o nosotros deberíamos valorarlo. Deberíamos cuidarlo, porque es el regalo más grande que en toda la historia del universo nadie haya podido dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos a menospreciar no solamente al Hijo de Dios, sino que vamos a tener por inmunda la sangre del pacto. Eso sería gravísimo. Luego, tener en poco la gracia de Dios solo nos deja una expectativa de juicio y condena, pues Él, Dios, no delegará el pago a otro sobre aquellos que no cuidaron su gracia, su espíritu en ellos, en su templo espiritual. Luego, hay unas consecuencias de su menosprecio. El Señor ha sido hasta ahora paciente para con todos y cada uno de nosotros. Mientras la puerta de la gracia se encuentre abierta, tenemos todavía oportunidad. Una vez la puerta de la gracia se cierre, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, cambiará sus vestiduras sumos sacerdotales, se colocará sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores y actuará. Y aunque no lo coloqué ahí, vamos a verlo en el Salmo capítulo 2, mis queridos hermanos. Salmo capítulo 2, ya les digo, hermanitos, si tienen sus Biblias por ahí, versículo 8, versículo 9 en adelante. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija, perdón, de alfarero los desmenuzarás. ¿A quién se le está diciendo? ¿A David o a Cristo? A Cristo. Servid a Jehová dice el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y miren lo que dice. Honrad al hijo para que no se enoje. Pregunta, ¿el hijo también se enoja? Claro que sí. Si menospreciamos la gracia, estamos menospreciando al hijo. Y si menospreciamos el sacrificio del hijo, pues ¿qué nos espera, queridos hermanos? Dice allí, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero para nosotros que amamos al Hijo, que cuidamos su gracia, bienaventurados todos los que en Él confían. Luego, qué maravilloso es que cuidemos la gracia del Señor.
Si cuidamos la gracia del Señor, no tenemos nada que temer al futuro. Tener en poco la gracia de Dios solo nos deja una expectativa de juicio y condena, pues Él no delegará el pago a otros sobre aquellos que no cuidaron su gracia, su espíritu en ellos, en su templo espiritual. El verdadero maná, dice la sierva del Señor, aquí en el deseado de todas las gentes, 352.2. Dice allí, queridos hermanos, al hablar con Cristo, la gente se había referido al maná que sus padres comieron en el desierto, como si al suministrar este alimento se hubiese realizado un milagro mayor que el que Jesús había hecho. Entonces miren cómo van quedando atrás unas cosas, ¿cierto? Y dejan de entenderse en su sentido espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo judío del tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque ellos conocían la historia, ahora le están dando mayor milagro a que haya caído maná, en referencia a que el Hijo de Dios haya tomado la naturaleza humana y se haya presentado ante ellos. Sigue diciendo allí la sierva del Señor. Pero Él les demuestra cuán débil era este don comparado con las bendiciones que Él había venido a otorgar. El maná podía sostener solamente esta existencia terrenal, temporal, hablando de ese maná literal que cayó en el desierto. No impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba la inmortalidad, mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Luego, ¿de qué manera cuidamos esa gracia? Cristo en nosotros. Cristo añadió luego otra figura a esta. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Y en las palabras que siguen, señala su muerte como el medio de salvación. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es el verdadero maná? Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. Perseverar en santidad es igual a cuidar la gracia. El desprecio de la gracia, el desprecio del sacrificio del Hijo de Dios en favor nuestro, solo nos hará hallar condenación, enfermedad y muerte. Romanos 6, 1 y 2 dice allí el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Porque hemos muerto al pecado y sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Y si hemos muerto al pecado, pues no podemos vivir en el pecado. Luego la conclusión es, queridos hermanos, en ninguna y de ninguna manera descuidemos la gracia que nos ha sido otorgada, porque es un don de Dios, es un don inmerecido. Pero no podemos tener por inmunda la sangre del pacto, porque ¿qué es tener por inmunda la sangre del pacto? Pisotear al Hijo de Dios. Y pisotear al Hijo de Dios es un símbolo de abrogar su ley. Permitamos al Espíritu de gracia que nos santifique cada día hasta llegar al reposo que nos proporcionará Cristo, nuestro reposo, quien ha reservado para los que le aman moradas eternas, donde Él mismo será su sustento, su bendición, su luz, su reposo, su gloria. En tanto seamos peregrinos en esta tierra, queridos hermanos, cuidemos su gracia, ese maravilloso don del cielo. Y entonces estamos invitados, tú y yo. Cuidemos la gracia del Señor. Amémonos como hermanos. Eh, Tratemos de no murmurar los unos contra los otros y especialmente no murmurar contra el don de Dios, contra ese don tan grande
y tan maravilloso que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy bien, mis queridos hermanos, esto era lo que traía para este día, eh, ya empezando las preciosas horas del santo día de reposo. Entonces, gocémonos en la comunión con nuestros hermanos, alabemos su santo nombre, andemos en el único camino que lleva a la vida eterna y cuidemos ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado. Inclinemos el rostro para orar. Amante y misericordioso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. No hay forma, Señor, de pagar ese don tan invaluable que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos si en nuestra vida pasada hemos tenido por inmunda su sangre, no hemos valorado su sacrificio, pero hoy, humildemente, nos postramos delante del trono de tu gracia para decir, Señor, regálanos tu Espíritu. Cristo en nosotros, ese maravilloso don del cielo, que nos da la alegría, el gozo de la salvación. Permite, Señor, que como grupos de la deidad vayamos en la misma meta, en el mismo espíritu, y que haya esa verdadera unión que nos santifique en tu palabra para avanzar y alcanzar a un mundo que se pierde. Haznos, Señor, instrumentos útiles en tus manos. Gracias, Señor, por utilizarnos. A veces, como Moisés, nos sentimos cansados y agobiados, pero es un privilegio, como también una responsabilidad, el compartir de tu palabra. Señor, no permitas que nunca digamos cosas que no corresponden a tu preciosa palabra, porque sería una forma de pisotear a tu Hijo amado. Solamente permite que haya ese amor y esa amonestación en un escrito está, tal y como se encuentra escrito. Bendice esta hermosa iglesia, redimidos y a todos los que ahí participan. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.